2, donde dice la Biblia: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice el verso 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón. Palabra de Dios. Oremos al Señor. Digámosle: Señor, habla nuestra vida en esta mañana, en esta hora, que Dios sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Amén. Oremos al Señor, iglesia. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, en este día, por permitirnos estar aquí, los hermanos, los amigos, los seguidores, Señor, los hijos tuyos, para poder, Señor, meditar en tu palabra, traer a tu palabra en nuestra memoria, y poder, Señor, compartirla con tu pueblo. Que esta palabra nos edifique, que esta palabra nos fortalezca, que esta palabra nos indique cada día cómo vivir, cómo andar, cómo conducirnos en tu camino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido y te doy gracias. Amén, amén, amén. Decimos: gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Aleluya. Bueno, gracias a Dios, los niños ya están ellos en su clase. No nos preocupamos por ellos, vamos a preocuparnos por escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, los maestros ya están allí. Y gracias a Dios por el grupo número 5 ha madrugado a preparar los alimentos para escuchar también la palabra del Señor. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Para retomar brevemente este tema, quiero recordar que hablamos acerca de Esteban, que era un hombre sobrenatural. Es que Dios nos ha llamado a vivir en otra dimensión. A usted le ha dicho: me suenas, eres como raro, eres como distinto, eres como diferente a nosotros. Es que no somos de esta tierra. Aunque vivimos en esta tierra, no somos tampoco extraterrestres, no. Somos seres sobrenaturales, porque tenemos a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Esteban no era, decíamos, un ministro de culto. Esteban no era un evangelista, no era un apóstol, no era un pastor. Esteban era un creyente de la iglesia, que fue nombrado diácono de la iglesia, o el que sirve las mesas. Pero decíamos que debemos de usar un poco nuestra imaginación para poder mirar la vida de este joven o de este hombre. Esteban experimentó un evangelio no solo de ir a la iglesia, de ir a los cultos, sino que él fue impactado por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que cuando Esteban era aquella persona que cuando llegaba a la iglesia, él iba a lo que iba, y él era a procurar ser llenos del poder del Espíritu Santo del Señor. Ir al culto para él era muy importante. No era simplemente una rutina, una costumbre, no era simplemente una tradición religiosa, sino que para Esteban ir al culto era algo importante, porque él sabía que ahí él podía saciar la sed de su alma, y tenía un estilo de vida que él había seleccionado, y era un estilo de vida de seguir y servir al Maestro. Esa era su forma de vida. Tanto así que esa forma de vida fue vista por el Señor. Y entonces el Señor mira a la vida de Esteban y le dice a los discípulos: es necesario que escojan 7 hombres, y les da las características, le da la forma de cómo deben de ser esos hombres que sirvan al Señor. Y qué hermoso que aquí en la iglesia de Valleca no seamos solo un grupo, sino todos que podamos tener estas características para poder servir al Señor Jesucristo.
Y si de pronto alguien se ha estado preguntando por qué este nuevo que va llegando está sirviendo y yo que llevo años aquí no estoy sirviendo, escuche este mensaje y vamos a ver cuáles son las características que debemos de tener para poder servir y poder ministrar a la mesa o servir el pan de vida eterna, el alimento que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No todos podían servir la mesa, no todos podían participar de ese servicio, aunque para todos es dado, pero hay unos requisitos. Y dice la Biblia que uno de esos primeros requisitos los tenía este hombre llamado Esteban. Y dice la Biblia que era lleno de fe. Y yo quiero que usted me siga en esta mañana o en esta hora, a través de estos minutos ya que nos restan de este día domingo, de esta escuela dominical. Y la Biblia dice que Esteban era un hombre lleno de fe. Acuérdese, hermano, que todo comienza con fe. Todo empieza por fe y con fe. La Biblia dice que sin fe, Hebreos capítulo 11 verso 6, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Así que usted necesita, para servir a Dios, necesita tener fe. Así que recuérdese, Hebreos capítulo 11 en el versículo 6, ahí usted va a encontrar esta preciosa palabra donde dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o remunerador de los que le buscan. Crea que le hay, en otras palabras, crea que Él existe y que Él es remunerador o galardonador de los que le buscan. El hombre nace con fe. La fe no se la consigue, la fe no se la obtiene. El hombre nace ya con una fe, sino que la maldirecciona. Pero para eso viene el Evangelio, para direccionar bien nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si hay algo hermoso en la vida de un cristiano, si hay algo hermoso en la vida de un hermano, no es los conocimientos intelectuales, no es la posición económica, no es la posición o la forma de vestir. Si hay algo hermoso en un creyente, es que Dios encuentre fe en el corazón de cada uno de ellos. Confianza, creer, fidelidad, obediencia, seguridad en el Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo allá en Primera de Timoteo capítulo 1 en el versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 5. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5. Le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria, que dice: la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también hay. Qué hermoso que usted y yo hoy tengamos una fe real, no una fe ficticia, sino una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Una cosa es tener fe, otra cosa es estar lleno de fe. El hombre, la mujer que está lleno de fe, está lleno de poder, está capacitado para enfrentar las cosas de la vida. Jesús le dijo a Marta en el libro de según San Juan capítulo 11 verso 14: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si tú crees en este día, vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, en tu situación, en tu familia, en tu negocio, en tu empresa, en cualquier área de tu vida, en tu vida espiritual, vas a ver la gloria de Dios. Fe. Necesitamos tener fe. Escuchábamos el testimonio de nuestro hermano Giovanni, decía: yo tengo fe en el Señor. Y yo creo en esta hora que esa fe en Dios es que lo logró sacar de aquella intervención quirúrgica con la bendición del Señor Jesucristo. La palabra fe proviene del griego que dice epistis, que quiere decir confianza. ¿Qué es tener fe? Tener fe es sencillo, es tener confianza.
confiar en Dios. Necesitamos estar llenos de fe. Una cosa es tener fe, otra cosa es estar lleno de fe. Este vaso tiene agua, pero otra cosa es que esté lleno hasta el filo de agua. Y Dios dice que no simplemente necesitamos tener fe, sino estar llenos de fe. Todo, cuando usted está lleno de fe, usted se apropia. Cuando usted está lleno de fe, usted se adueña de Filipenses 4:13. Usted se lo sabe simplemente a veces de memoria, pero no es de sabérselo de memoria, es de vivirlo en nuestras vidas. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo. Pero miren cómo inicia diciendo. Dice no una parte, no dice un 85%, no dice un 90%, no, dice todo, y todo es todo. Todo lo puedo en Cristo. Oh, ahí está la clave. Debe de ser en Cristo, porque fuera de Cristo no hay esperanza, pero en Cristo hay esperanza de gloria. Así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, no fuera de Cristo. No se vaya usted fuera de Cristo. En Cristo usted tiene esperanza. Por eso usted necesita creer en Él. Y cuando usted cree en Él, cuando usted tiene fe en Él, permítame decir esta frase o esta expresión: cuando creemos en Él, somos frente al enemigo, somos superhombres, somos supermujeres, preparados y llenos del poder de la presencia de Dios, porque tenemos fe en el Señor Jesucristo. Le voy a hacer un pequeño resumen de la vida del hombre. El hombre fue creado con fe. El hombre al principio tenía una fe, y esa fe en el hombre era tan importante, y le voy a decir por qué era tan importante. Porque esa fe que él tenía en su Dios, en su Creador. Acuérdense que el primer ser creado, el primer hombre creado fue Adán. Y Adán, como él tenía fe en Dios, tenía autoridad de Dios. Él sabía quién era su Dios, y por eso él actuaba de aquella manera. Él tenía la autoridad de Dios. Pero cuando se rompe la relación, o cuando se rompe la comunión con Dios, o cuando pierde la confianza en su Dios, comienzan a venir los males, las enfermedades al hombre. Antes no tenía pecado, por eso el hombre estaba creado realmente para vivir eternamente. Pero vino el pecado y truncó el proyecto que había en el hombre, y ahora el hombre vive en sus pecados, y ellos perdieron sus capacidades de ser sobrenaturales, y aquellos perdieron aún sus capacidades físicas por causa del pecado. El hombre no fue creado para morir, el hombre fue creado para vivir y vivir eternamente. Pero como vino el pecado, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero sin embargo Jesucristo ha traído la esperanza de vida, y vida en abundancia. El hombre perdió sus capacidades, perdió la oportunidad de vivir eternamente. Y ahora el hombre, dice la Biblia, comerás con el sudor de su frente, y a la mujer dará luz o parirás con dolores. Pero Dios en su plan quiere restaurar al hombre, porque el hombre es débil para resistir las tentaciones. El hombre es débil para decirle no al pecado. El hombre es débil para enfrentarse al enemigo. El hombre es débil. El hombre tiene incapacidad, está incapacitado totalmente. El hombre no puede controlarse, el hombre es incontrolable, porque el pecado ahora está dentro de la vida del corazón del hombre. El pecado está
allí como un volcán que de un momento a otro erupciona. Está como un volcán que de un momento a otro extiende o saca su lava y da a luz la muerte, dice la palabra del Señor. El hombre está en esa condición. El hombre es débil para poder resistir las fuerzas del enemigo. El hombre es débil para poder resistir las cosas de este mundo. Pero sin embargo a eso vino el Señor, para nuevamente reactivar la fe del hombre, para que el hombre pueda creer en Dios y a través de creer en Dios recibir poder de Dios, recibir autoridad de Dios, recibir el Espíritu Santo del Señor. Y recuérdese que eso se lo recibe por fe en el Señor Jesucristo. El hombre necesita reactivar su fe para con Dios. El hombre necesita tener fe para agradar a Dios. Pero el hombre había perdido esa imagen. El hombre había perdido esa capacidad. Dios creó al hombre la primera vez. Del polvo de la tierra adquirió Dios al hombre. Pero la segunda vez lo adquirió con su sangre. En la primera vez el Señor sopló en él aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Pero la segunda vez sopló en su alma a través del poder del Espíritu Santo. Estando muertos en delitos y pecados, les ha dado nueva vida en el Señor Jesucristo. La primera vez nos dio vida física, pero esta segunda oportunidad nos ha dado vida espiritual desde el derramamiento del Pentecostés, desde el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora tenemos una vida espiritual poderosa en el Señor Jesucristo. El día que usted se arrepintió, mi estimado hermano, mi estimada hermana, el día que usted creyó en Dios, pasó por este proceso, permítame decirlo, metamorfósico, de la regeneración. El día que usted se arrepintió por fe. El día que usted se bautizó por fe. El día que usted recibió el Espíritu Santo, lo recibió por fe. Y automáticamente usted pasó a ser un alma viviente, de carne sí, pero teniendo un espíritu lleno de la gloria de Dios. Y ahora pasamos a ser, por decirlo de alguna manera, carne de su carne y hueso de sus huesos. Pasamos a ser uno solo con el Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Dios ha restaurado en usted ese superhombre, ha restaurado en usted esa supermujer. Usted ya no es la misma de antes. Usted ya no es el mismo de antes. Usted no puede ni debe de vivir la misma vida de antes. Ahora usted tiene el soplo de vida de Jesucristo en usted. Ahora usted ha sido restaurada. Su vida ha sido restaurada. Y podemos decir con fe y creyendo entonces: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en el Señor Jesucristo. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, hermano, hay alguien dentro de este cuerpo, hay alguien dentro de este corazón, hay alguien dentro de estos huesos, hay alguien dentro de estas células. Ese se llama Jesucristo y Él es el que nos da esa fe. Él es el que hace presentar esa fe para que podamos decir con autoridad que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso, hermano, borre de sus labios, por eso borre de su disco duro, borre de su mente esa horrible frase: no puedo, no lo voy a lograr, no soy capaz, no voy a avanzar, no voy a poderlo, no voy a superarlo. Oh, borre de sus labios esa terrible frase. Olvídese de eso, que un cristiano ande diciendo aquello. No, cámbiela por lo que dice la Biblia, pero dígalo con fe.
Jesucristo en esta hora. Aleluya, aleluya. Tú puedes ser un buen estudiante, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú puedes ser un buen esposo, una buena esposa, un buen empleado, un buen jefe, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú puedes ser un buen siervo, un gran líder, un gran servidor de la iglesia, porque todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Y Dios te puede dar lo que necesitas, el empleo, el estudio, el lugar, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esteban era un hombre lleno de fe. Esa era su primera característica. Para las madres de hoy quiero decirle que a veces piensan y dicen: mi hijo ya es un caso perdido. Este muchacho ya no tiene remedio, ya no tiene compostura. Yo le doy en esta hora y le digo y le hago un reto: crea en Jesús, tenga fe en Él y diga: yo todo lo puedo en Cristo. Yo lo voy a recuperar porque todo yo lo puedo en Cristo. Ese muchacho se va a ordenar, se va a arreglar, se va a acomodar, porque yo todo lo puedo en Cristo, porque Él nos fortalece. Oh, hermano, si hay alguna tentación en tu vida y tú ves que eres débil, si hay algún pecado dentro de ti y ves que no puedes quizás luchar contra ese pecado, contra esa debilidad, yo te digo, hoy necesitas acrecentar tu fe. Y qué bonito que desde hoy salga diciéndole a ese pecado, a esa dificultad, a esa tentación, tú le puedas decir: hasta hoy me has podido vencer, de ahora en adelante te digo, yo todo lo puedo en Cristo. Yo voy a vencer esa dificultad, yo voy a vencer esa debilidad, yo voy a vencer al enemigo de nuestra alma y voy a decirle que es un equivocado. Yo sí puedo. Él me hacía pensar que yo no podía, pero yo sí puedo con esa debilidad, yo sí puedo con esa flaqueza, yo sí puedo vencer a ese pecado, porque yo digo todo lo puedo en Cristo en esta hora. Oh, si orásemos creyendo, oh hermano, si orásemos creyendo, lo recibiríamos y seríamos llenos de la gloria del Señor. Hermano, que usted y en mí hoy podamos tener grande fe, y que antes de terminar este mensaje o este culto, nos podamos unir en fe y elevar una oración de fe, y todo sea hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que usted y yo podamos creer lo que dice la Biblia. Pero para creer necesitamos fe, porque fe es creer, fe es tener confianza. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué más necesitamos? Simplemente creer y tener fe en el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y no te voy a enseñar cosas normales, no te voy a enseñar cosas comunes, yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero necesitamos unirnos en fe. Necesitamos creer, tener fe en el Señor Jesucristo. Fe, fe. Hay fe natural y hay fe sobrenatural. Tú tienes fe. Nadie te va a juzgar aquí que no tienes. Tú tienes fe. Pero ¿qué clase de fe tienes? ¿Fe natural o fe sobrenatural? ¿Cuál es la fe natural? Usted tiene fe de que va a conseguir un trabajo, es natural. Usted tiene fe de que cuando usted trabaje ese mes, al final le van a pagar su nómina. Eso es una fe natural. La fe natural es que usted tiene fe en la justicia y dice: no, yo tengo fe en la justicia, fe natural. Una fe mercantil, una fe, digamos, marítima. Dice el pescador: hoy yo tengo fe que hoy no va a llover, voy a pescar. Fe civil, tiene fe en las autoridades. El agricultor tiene fe y dice: yo tengo fe que sembrando esta semilla nacerá y recogeré el fruto. Una fe agrícola. Y etcétera, etcétera. Pero permítanme poderle explicarle.
o dividir esa fe en 4 partes para poderlo explicar y que usted se ubique en qué fe está usted ubicado. Y permítame hablarle así a breve rasgo por tiempo, pero que Dios me ayude a poderme explicar fe histórica, fe de milagros, fe temporal, pero poderle hablar sobre todo de la fe soberana, de la fe salvadora. La fe histórica, esta fe es una fe del intelecto o del conocimiento o de la convicción del hombre, que descansa sobre el testimonio de otros, de la investigación personal de otro. Puede ser por resultados de tradición, de opiniones públicas, pero no está enraizada en el corazón del hombre. La Biblia dice que esta fe histórica es porque alguien cree y dice: vea, a mi abuelita la sanó, y dice: ay, sí, yo creo, porque es verdad, yo veo que la sanó. Eso es fe histórica, ya pasó, ya es algo pasajero. Y la Biblia nos narra muchas historias, muchos relatos de cosas que sucedieron, pero cuando ya traemos eso que sucedió allá y lo queremos traer a nuestra vida, como que ya nos llenamos de duda y decimos: ¿será que a mí puede también hacerlo el Señor? ¿Será que yo también lo voy a lograr? No se quede en la fe histórica, dé un paso más allá, porque el que tiene fe, oiga, tiene un gran potencial de parte del Señor Jesucristo. Así que no nos quedemos simplemente en el intelecto humano. Ah, sí, yo creo en el arca, porque allá aquellos arqueólogos, aquellos investigadores han descubierto que el arca está allá arriba en una montaña. Ah, no, yo creo que Jesús sí fue sepultado porque han encontrado la tumba y está vacía, simplemente por la historia. Pero yo creo en Él no solo por la historia, yo creo porque Él vive en mí y porque ha hecho obras estupendas en mi vida y en la vida de los nuestros. No se quede en una fe histórica, dé un paso más adelante. Hay otros que tienen una fe de milagros. Van a las convenciones, a las confraternidades, a los campamentos, a los eventos, a ver los milagros. Voy a ver qué pasa aquí, voy a ver qué sucede. Yo creo que algo va a suceder. Solo tiene fe de milagro. Y si alguien no, si algún cojo caminó o si algún mudo no habló, dice: aquí no pasó nada. ¿Cómo que no? Ahí pasaron cientos de milagros. Es que muchos tienen fe de milagro de lo que ven, pero su fe tiene que ir más allá todavía. Tienen que dar un paso más. No debe de quedarse simplemente en una fe de milagro. Oh, la fe de milagro es una persuasión, persuadido con su mente, una persona de que un milagro será producto por medio de él o a través de él o por él, pero solamente cree en un milagro. Pero yo quiero decirle que mi Dios es más que Dios de milagros. Él hace más cosas todavía, más grande, más hermosa y más poderosa. Dios puede encargar ahí esta misma mañana. Dios puede usar en esta misma hora algún hermano y darle el don o el fruto, el don de sanidad. Y puede hoy poner sus manos sobre alguien y lo sana. Pero eso es momentáneo. Eso es por un momento que Dios usa a alguien con don de sanidad. Pero muchos solo tienen fe en los milagros. Pero yo quiero decirle en esta hora que aunque fe de los milagros va acompañado también con un poco de la fe de la salvación, pero eso no es el todo. Necesitamos una fe que permanezca, una fe que sea duradera en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque hay otra fe, y es una fe temporal. Es una porción que tiene simplemente de las verdades religiosas, acompañadas con algún impulso de la conciencia y un avivamiento, pero que no está enraizada en su corazón, regenerada en su vida. Simplemente es una fe temporal. Ayer lo vio usted con fe, ayer lo veía que creía que Dios podía sanar, que Dios podía rescatar, que Dios podía levantar, pero hoy lo ve a él desanimado, hoy lo ve a él como acongojado, lo ve a él como con ganas de retroceder. Es una fe temporal, pero yo quiero decirte en esta hora, el Señor quiere ampliar tu fe
más allá de una fe de milagro, más allá de una fe histórica, más allá de una fe temporal. Él quiere darnos una fe sobrenatural. Él quiere darnos una fe salvadora, una fe grande, una fe auténtica, una fe que alcance para ser salvo, porque sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. La verdadera fe que salva es la que tiene su asiento en el corazón de Dios y está enraizada en la vida del creyente regenerado, el que cree lo que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, en el versículo 8, donde dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por eso somos salvos. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Oh hermano, esa fe salvadora es una convicción segura. Oh, es una operación que Dios ha hecho en el corazón del hombre. Opera en el corazón del hombre, pero ¿sabe cómo opera? Mediante el poder del Espíritu Santo, respecto a la verdad del Evangelio, y una confianza sincera en Dios y en sus promesas, que son grandes y verdaderas en nuestra vida. Necesitamos tener fe. Y si tenemos una fe colectiva, será mucho mejor todavía. Acuérdese de esos 4 hombres que llevaron a un paralítico y lo bajaron. La Biblia nos dice que Jesús dijo: y por la fe de aquel paralítico lo sano. Jesús dijo: por la fe de esos hombres voy a sanar ese paralítico. Si a alguien aquí le hace falta fe, oh, qué hermoso que pueda haber en 2 hermanos, en 4 hermanos, una fe verdadera en el Señor, y pueda Dios obrar en su vida también, para que tenga una fe grande en el Señor Jesucristo. Termino con estos 5 minutitos que me faltan. La fe, hermanos, de mucho que he dicho tal vez en esta hora, quédese con estas partes de estos últimos minutos. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Se lo vuelvo a repetir. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Lucas capítulo 8 se lo voy a demostrar a través de la palabra del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 8. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 8, verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Oiga, mírelo, léalo que dice. No era cualquier persona, era un principal de la sinagoga. Y postrándose, para que haga esto tiene que tener fe, porque si no los críticos judaístas harían de él pedazo su vida. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Y por qué le rogaba que entrase a su casa? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba, hermano, desahuciada, que estaba muriéndose. Y mientras iba la multitud, dice la Biblia que le oprimían. Oh, esto quería decir que había demasiada gente, y el popular hecho de la gente no dejaba que él avance pronto. Y mire, ese hombre tenía fe y le decía: Señor, ven a mi casa, mi hija está enferma, está a punto de morir, por favor acude conmigo a mi casa. Y mientras él iba, dice que la gente, la multitud lo oprimía, y en medio de esa multitud había alguien que también tenía fe. Y dice la Biblia que una mujer que tenía 12 años, el día que esta mujer comenzó con la enfermedad, en la casa de Jairo había felicidad. Y en cambio en esta mujer nació la tristeza, el dolor, la angustia. Y mientras que Jairo era feliz en su casa, esta mujer pasaba día tras
el uno era feliz, el otro era desdichado. Y dice la Biblia que esta mujer, que tenía 12 años de enfermedad también, dice la palabra del Señor que tocó el borde de sus vestiduras. Y dice la Biblia en el verso 44, y se le acercó por detrás, porque ya había acabado, ya había terminado todo su dinero y nada lo había podido sanar. Era imposible, incurable lo que tenía. Entonces se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo, el flujo de la sangre. Oigan, ¿cómo yo voy a creer esto? Pues por fe, yo creo que así fue. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Hoy negándolo toda la gente. Qué bonito sería que este día Jesucristo diga: alguien me ha tocado en Vallecas, alguien me ha tocado por fe, porque he sentido que virtud ha salido de mí. Y Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí, dice el Señor. Entonces, cuando la mujer vio que ya había sido descubierta, que ya no podía ocultarlo, dice la Biblia que ella dijo: Señor, yo fui que te toqué. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero aquí hay algo muy delicado que ver. Acuérdense que Jesús vivía en el tiempo de la ley, y la ley decía que alguien que tocara a alguna persona inmunda quedaba inmunda hasta el otro día. Y esta mujer era considerada inmunda y no había tocado a Jesús. Quiere decir que Jesús quedaría inmundo hasta el siguiente día. Pero Jairo necesitaba que Jesús vaya ahora a su casa, no mañana, ahora. Y le dice: Señor, la gente mirando dice: pero lo tocó. Jairo, el principal de la sinagoga, diciendo: ¿y ahora qué hago? ¿Lo llevo? ¿No lo llevo? ¿Será que es inmundo? ¿Será que no es inmundo? ¿Ahora qué voy a hacer? Pero ahí él recapacita y su fe dice: no, yo creo que este Jesús no es simplemente un hombre. Este Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Yo creo que Él puede hacer algo grande en la vida de mi hija. Y mientras él pensaba aquello, viene el desanimador. Oh, cada vez que Dios quiere hacer algo en tu vida, siempre vendrá el desanimador y le dice: oye, ya no molestes más al maestro, ya déjalo tranquilo. Verso 49, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro, ya es tarde, ya el pulso ya no le late, ya le hemos visto que es un cadáver, ya su espíritu se alejó de ella, ya está muerta. No molestes más al maestro. Pero cuando el hombre piensa que es imposible, ahí es cuando se levanta Jesús como poderoso gigante, y Jesús le dice: no temas, cree solamente. En otras palabras, ten fe, hermano, ten fe, hermana, ten fe, solo cree en el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Jesús llega a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga. Y cuando llega a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, entra a la habitación donde estaba la muchacha. Y dice la Biblia que se acerca donde está la muchacha y la toma por la mano. Es que no me cansaré de decir que lo que Dios toca lo cambia, lo que Dios toca lo regenera, lo que Dios toca lo restaura. Y dice la Biblia que la tomó de la mano y le dice: Talita Kumi, a ti te digo, muchacha, levántate. Y la muchacha se levantó y se le entregó viva a sus padres. Y todo eso se lo logró por fe, por creer en el Señor Jesucristo. Por eso le digo en estos minutos que lo que mueve la mano de Dios es tu fe y es mi fe.
No entiendo por qué a veces dicen los hermanos, me pasa esto, pastor. No sé por qué me pasa esto otro. No sé por qué a mí, a mí, a mí. Yo quiero decirte, aquel que piensa aquello, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y si te pasa algo, es porque Él quiere enseñarte a que dependas de Él, a que tengas fe en Él, a que creas cada día más en el Señor Jesucristo. Ahí, oiga, hoy muchos dicen, ¿dónde están? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está esto, lo otro? Lo he perdido. Están angustiados y nace el temor en la vida y no pueden dormir porque las dificultades, las deudas, los problemas lo ahogan, no pueden dormir. Yo quiero decirte que no es culpa de Dios. Las cosas que pasan no es por culpa de Dios, no, es porque Dios algo nos quiere enseñar. Que en medio de todo ello Él nos puede bendecir. En medio de todas esas angustias Él nos puede sacar. De medio de ese lodo cenagoso nos puede levantar. Y de medio de la oscuridad el sol de justicia puede brillar en cada uno de nosotros. Ya está muerta. Ya no molestes al maestro. Ya está muerta. Hermano, yo te voy a decir en esta hora, en la Biblia vamos a encontrar más de 110 veces esta misma frase. Es como para que nos la grabemos en la cabeza. Más de 110 veces la Biblia dice, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. ¿Y saben por qué? Es que Dios quiere que usted aprenda realmente a depender de Él y a confiar de Él con todo su corazón. Cree y no temas. Dice la Biblia allá en Primera de Juan que debemos de creer en Él y seremos librados del mal. Creer en Él. Mire, Primera de Juan, en el capítulo 1 de Primera de Juan, dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, perdón, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y saben cuál es? Nuestra fe. Oiga, hermano, léalo por favor. Primera de Juan capítulo 5 verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y es nuestra fe. Allí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 18. Si usted tiene un temor mal influido, si usted tiene un temor, ay, ¿qué me va a pasar? ¿Y ahora qué será de mí? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Pues lea lo que dice en 1 de Juan capítulo 4, verso 8. El amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que usted crea en el Señor, tenga su fe puesta en el Señor y eche fuera todo mal temor infundido. El temor produce muerte, la fe actúa a través de la obra del amor de Cristo en nuestra vida. Usted necesita entonces creer a Dios de todo corazón. La Biblia dice que Esteban era un hombre lleno de fe, era un hombre que tenía la fe puesta en Jesucristo. Su fe, ¿dónde está? Su fe es temporal, su fe es histórica, su fe solamente es de milagros, o su fe es una fe salvadora, que todos los días de nuestra vida usted y yo podamos tener fe. Acuérdese que la fe sin obras, la fe sin obras no sirve. La fe sin obras está muerta. Ay, hermano, ¿y por qué a mí el problema? Tenga fe. ¿Y por qué a mí la dificultad? Tenga fe. ¿Y por qué esto y lo otro? Tenga fe. Porque la fe sin obra está muerta. Necesitamos tener fe en Él y salir adelante. Tener fe en el Señor Jesucristo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo les conté a usted en su momento
Al casarnos con mi esposa, no podíamos tener niños. Algo sucedía, algo pasaba. Oramos a Dios y Dios abrió la matriz. Y Dios nos ayudó y pasó un milagro. Y Dios nos dio a nuestro primer hijo. Y después se vino el segundo y se vino el tercero. Y nosotros agradecidos y contentos por las cosas que Dios había hecho. Pero algo tenía que suceder para poder demostrar que era Dios el que había hecho aquello. Llegó el tiempo, mi esposa se enfermó gravemente. Hubo que hacerle una intervención quirúrgica. Alguien dirá: oiga, pero le servimos, predicamos, nos desgastamos, le damos nuestra vida a Dios y vea lo que pasa. No. Nosotros tenemos que decir: Señor, ¿por qué es esto? Enséñanos, algo nos quieres enseñar. Y cuando ella la operaron, el médico dijo: es imposible que usted haya podido tener hijos. Es que esta matriz, no podía usted, es imposible. Y mi esposa dice: pues tengo 3 hijos. Era para demostrar que los que creen en Dios, aunque sea imposible para el mundo, aunque sea imposible para la ciencia, para Dios todo es posible. Yo puedo decir con fe que mis hijos son un milagro de Dios, mis hijos son una bendición de Dios, los tuyos también. Ten fe que si Él te los ha dado, Él te va a enseñar y te va a indicar cómo conducirlo, cómo guiarlo a la presencia del Señor. Pero necesitas tener fe en el Señor Jesucristo. Está en sus pies, por favor, en esta hora. Esteban era un hombre lleno de fe, pero una fe salvadora, una fe verdadera, no una fe ficticia, que cuando veo el problema ya no tengo fe, que cuando veo la dificultad se me agota, se me acabó la fe. Yo te invito en esta hora a que vengas a Cristo y le digas: Señor, ensancha mi fe, acrecenta mi fe, agiganta mi fe, y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Dios va a hacer cosas grandes en tu familia. Dios va a hacer cosas grandes en tu empresa, en tu trabajo, en tu vida laboral, en tu vida intelectual, en tu vida espiritual, en tu vida de servicio, en tu vida de liderazgo. Pero necesitamos tener fe. Oh, sobre todo para nuestra salvación necesitamos tener fe en el Señor Jesucristo. ¿No te he dicho que si crees verás la respuesta? ¿No te he dicho que si crees obtendrás la solución? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pues escrito está. Oh, hermano, que todo lo conseguimos por fe. Y la fe es lo que mueve la mano de Dios. Mueve la mano de milagros, mueve la mano de prodigio, mueve la mano libertadora. La fe en el Señor Jesucristo. Necesitamos tener fe. Sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Quieres agradarle a Él? Necesitamos fe. ¿Quieres tener fe? Aquí está el dador, el que activa la fe en el cristiano. Tú tienes fe, pero necesitas activarla en el Señor. Tú tienes fe, pero necesitas activarla en Jesucristo. Y solo activada en Él alcanzaremos, lograremos lo que nuestras fuerzas no lograron. Pero necesitas fe. Dile: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Señor, agiganta mi fe. Hazla grande frente al problema, hazla grande frente a la necesidad. A veces el problema y la angustia y la desesperación como que ocultan mi fe. Pero yo quiero levantarme. Yo quiero irme de este lugar, pero con una fe grande y poderosa en ti. No la misma fe de ayer. Quiero una nueva fe en ti. Una fe que logre lo que no he logrado con mis fuerzas, pero con la fe puesta en ti lo lograré. Señor Jesús y Padre Celestial,